Hermanos, buenos días, soy Manuel Lara. Hoy quiero hablar acerca del catolicismo apostólico y romano. Ante todo, quiero tratar este tema con mucho respeto. No quiero aquí entrar en descalificaciones, ni más faltaba. Es simplemente dar un pequeño repaso por la historia y por la Biblia para que nos ubiquemos un poco con respecto a nuestra fe. Y estoy hablando también desde un país que es muy católico y vuelvo y reitero, ¿no? Con todo el respeto que merece el que practique esta fe, ¿vale? El origen de la Iglesia católica, apostólica y romana se remonta 300 años después de la muerte de Jesús, con un emperador llamado Constantino I, Constantino el Grande, que luego, después de muerto, fue santificado, ¿no? Llevado a los altares como San Constantino. Vale, ¿qué hace Constantino? Él relata que tiene un sueño y una voz que le dice, él ve una cruz y dice que en este símbolo o en esta fuerza vencerá. Entonces él considera que es una llamada de convertir su estado pagano, porque es un estado totalmente pagano, y reconvertir sus iglesias paganas al cristianismo. Aunque también hay que advertir que da una libertad de culto a las demás religiones y obviamente detiene la persecución, porque los cristianos venían de una persecución brutal, tanto de los propios judíos como del Imperio Romano por su paganismo. Entonces, aquí se sientan las bases para lo que hoy conocemos como la Iglesia católica, apostólica y romana. Algo muy importante también, se da el concilio de Nicea, y en el concilio de Nicea se sientan las bases de la Trinidad, porque en esa época existía una doctrina bíblica que era el arrianismo, en donde consideraban que Jesús era un ser creado, ¿no? Doctrina que hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová continúan en ella, ¿no? Y creo que los mormones, no sé, si me equivoco, excusarme. Vale. Entonces, con el concilio de Nicea se crean las bases teológicas para, para esta floreciente religión o confesión de fe. Algo muy importante también, los biógrafos de Constantino aseguran que él nunca se convirtió al cristianismo, ¿no? Que esto fue una astuta jugada política para poder tener a esa masa de cristianos que cada vez iban increciendo, mantenerlos un poco dominados, ¿no? Y darles algo que les gustaba, pero sin perder su paganismo, que era hereditario, ¿no? Que habían heredado todos estos reinos. Recordemos también que Roma viene de la profecía de Daniel, ¿no? Es el último imperio de los 4 imperios que dice Daniel que se van a suceder en la historia. ¿Y, y qué pasa luego? Con una Roma que estaba entrando en decadencia, que ya su sede ya no era Roma, sino la actual Estambul, llamada Constantinopla. Eh, ¿Qué pasa luego con los años? Este señor muere y luego viene un personaje importantísimo, que es Clovis, que es un rey franco, que, que se acoge al catolicismo, a esta profesión de fe. Y también sale en esa época, ya estamos hablando 200 años después, en el año 500, San Agustín, un gran filósofo, con un libro que se llama La ciudad de Dios. Esta ciudad de Dios, un libro que lo pueden buscar, sienta las bases de un gobierno universal bajo una teocracia. Me llama mucho la atención porque hoy, 2000 años después, se está empezando a hablar desde hace unos 80, 90 años con mucha fuerza otra vez acerca de un gobierno mundial y un líder religioso mundial. Pues esto ya estaba en la antigüedad. Y con base en esta idea es que aparece luego Justiniano, otro emperador. Algo también muy importante, a los emperadores romanos
tenían el título, también se les conocía como sumo pontífice. Digo esto para que vayamos un poco hilando a dónde quiero llegar. Perfecto. Luego viene Justiniano, ya estamos hablando en el año 520, 530, y se caracteriza su reinado porque vuelve a adquirir esa Roma en decadencia, vuelve a crecer militarmente y vuelve a reconquistar toda la franja norte de África y llega hasta Britania, hasta Inglaterra, y empieza una lucha feroz contra los bárbaros que habían subyugado a la Roma de la antigüedad, a la ciudad de Roma. Por medio de dos generales, Belisario y Narcés, los envía a Roma y estos destruyen al imperio ostrogodo, ¿vale? Lo retiran, lo ponen en retirada y vuelve otra vez Roma sin cambiar de sede, pero a conquistar la Roma actual. Entonces, Justiniano hace también otra jugada maestra en el año 538. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? En el año 538, él nombra al obispo de Roma como el sumo pontífice, como la cabeza de todas las iglesias, lo llama el juez en lugar de Dios y también lo llama, algo curioso, el subgerente del Altísimo. Entonces vemos aquí cómo empezamos a distorsionar la doctrina, y más que una doctrina, es una fuerza política mezclada con la religión, o sea, se une el Estado y la religión bajo un mandato superior, en este caso espiritual, ¿no? Y aquí es cuando se considera que ya la edad antigua desaparece y se empieza dentro de lo que conocemos como el medioevo, ¿vale? Entonces, cuando Roma toma el poder, nos vamos a dar cuenta de cómo todos los monarcas europeos, y esto es muy importante, todos los monarcas europeos le rinden pleitesía y tributos al Papa, ¿vale? El Papa empieza a adquirir un poder impresionante a nivel mundial y hunde a Europa, esa Europa medieval, en una época de oscurantismo, de hambre, de miseria, de persecución, donde la ciencia era perseguida y sume a Europa en pobreza. Y lo más importante, y repito, pone sumisos, pone a sus pies a toda la monarquía europea. Tanto así que el Papa se daba el lujo de quitar y poner reyes. El Papa dirigía la política mundial, la economía mundial. Y algo también muy curioso, todos los monarcas de Europa ponen a disposición del rey sus ejércitos. Entonces, curiosamente, este gobernante mundial, el primer gobernante del mundo mundial, no tiene un ejército, pero dispone de muchos hombres armados que van a defender y que van a través de las cruzadas a imponer el catolicismo, ¿vale? Esto es una imposición. Entonces aquí es cuando vienen, vuelvo y repito, las cruzadas para reconquistar Jerusalén, para salvar de los musulmanes a esta ciudad simbólica del cristianismo. Este es un cristianismo que no se adapta a los cánones bíblicos, sino que es una religión que mezcla un poco de todo, porque recuerde que viene de un estado que es totalmente pagano, ¿no? E incluso sus doctrinas teológicas hasta hoy en día no se adaptan a la Biblia. Tienen algo de la Biblia, pero no son doctrinas bíblicas. Que esto cualquiera lo puede ver también y ahora os lo voy a comentar más adelante. Vale, entonces, ¿qué hace el papado? Persigue a los judíos,
persigue y mata mediante la Inquisición, expulsa a los judíos y sume a toda Europa, vuelvo y repito, en un oscurantismo, en una pobreza, con un poder absoluto y total. Curiosamente di la fecha del 538. Sucede que pasan, y esto es importante, 1260 años desde esa época hasta que cae el papado. El papado cae, ese poder del papado cae en 1796. Y si sumamos, hay 1260 años. Entonces, ¿por qué hablo yo de 1260 años y por qué es importante tener esas dos fechas, ¿no? Primero, ¿quién lo acaba? Lo acaba Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte arrasa con el catolicismo en Francia, manda un general, este general detiene y pone en prisión al papa de la época, era el Papa Pío, no recuerdo el Pío I, Pío II, Pío III, Pío IV, no me acuerdo. Pero el punto es ese. Y este papa muere en prisión. Entonces, todo ese poder político desaparece de escena. Y aquí es cuando viene la Revolución Francesa, el ilustrismo, el darwinismo, el marxismo, y todas estas filosofías que hoy dominan, ¿no? Como una forma de pensamiento actual y moderna y humanista y progresista, ¿no? Vale, eso así muy a grosso modo, hermanos, es el origen de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Luego, con el Tratado de Letrán, Benito Mussolini, en 1900, ya recién 40 y pico, 30 y pico, devuelve a Roma lo que actualmente conocemos como el Vaticano, y vuelve y se instala un papa, ya no con el poder que tenía, pero curiosamente, a mediados del siglo pasado, empieza esta figura otra vez a ir en una forma increciendo otra vez, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y hoy vemos a Francisco I como un líder mundial aceptado por todos los líderes y presidentes y poderosos de esta tierra, ¿no? Ha estado haciendo entrevista y ha sido recibida por los grandes mandatarios del país. Esto desde Juan Pablo II, que fue un gran político, ¿eh? Los que saben de política más que yo y de historia más que yo, entienden que Juan Pablo II tuvo mucho que ver con la perestroika y con la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del imperio soviético. Y bueno, no quiero entrar más allá, que habrá mucha gente que sepa de esas cosas más que yo. Pero entonces, ahora traslademos esto a la Biblia. ¿La Biblia lo había predicho? La respuesta es sí. Y aquí es lo interesante, ¿no? La Biblia en Daniel 7 dice que va a salir un poder, le llama el cuerno pequeño, de la cuarta bestia, que es Roma. Entonces, todo ajusta, ¿no? Está Roma y de aquí sale un poder político, religioso, pero sobre todo el ambiente que le da, o el ímpetu, es espiritual. Y dice que tendrá estas características, escuchad bien, dice que hablará palabras contra el Altísimo, dice que a los santos quebrantará, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto está en Daniel 7. ¿Qué dice el Papa o qué dice el papado de él mismo? El Papa dice ser el vicario de Cristo y tener el poder de perdonar los pecados. El vicario de Cristo es como el reemplazo de... El papado, como lo dijimos, persiguió a los cristianos 1260 años. Unas persecuciones terribles, pavorosas, porque querían imponer su catolicismo, ¿vale? Y curiosamente estos 1260 años están en la Biblia, tanto en Daniel como en Apocalipsis. En Daniel hablamos de tiempo, tiempos y medio tiempo, y en Apocalipsis hablamos de 42 meses, que si multiplicamos estos 3 años y medio por 360 días, que era el calendario lunar que regía en la época,
Bueno, da 1260 años, días por años, y bueno, luego cuento por qué días por años, pero eso no viene al tema. Entonces, el punto es que ese papado ya estaba profetizado en la Biblia, e incluso dice que al final de los tiempos este personaje va a tener muchísimo que ver, porque la idea de unir el Estado con la religión vuelve a surgir y va a volver a pasar, ¿vale? Ahora, en Apocalipsis, la Biblia da una descripción acerca de este poder religioso político, ¿vale? Ya hemos dicho unas características que podemos decir que efectivamente el papado persiguió a los cristianos, que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Esto es fundamental. Si nosotros vemos los 10 mandamientos que están en la Biblia, son diferentes a los 10 mandamientos que están en el catolicismo, ¿vale? En el catolicismo romano. En el catecismo, en la catequesis romana. Entonces, ¿en qué cambiaron? Anularon el segundo mandamiento, lo sacaron. El cuarto mandamiento le cambiaron el día. Y el 10º mandamiento lo dividieron en dos para poder tener los 10, ya que el segundo lo habían quitado. Entonces, ha pensado en cambiar los tiempos, cambió un día por otro, y la ley quitó y dividió dos mandamientos. Entonces, se cumple en el papado lo que dice Daniel, a rajatabla. Y lo que dice el Apocalipsis es más sorprendente aún. Aquí os lo dejo, mira, en Apocalipsis capítulo 17, describe a este poder como una mujer. Hay que entender el mensaje, el lenguaje simbólico del Apocalipsis. El lenguaje simbólico del Apocalipsis, cuando habla de mujer, se refiere a una iglesia. Eso es importante saberlo. Cuando habla de muchas aguas, también la misma Biblia responde que son pueblos, ¿vale? Entonces dice que va a haber una mujer sentada sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos, que va a dominar la conciencia de mucha gente, que tiene un mensaje en la frente, que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿Qué es Babilonia? Babilonia se refiere específicamente a la confusión religiosa que esta ramera, que esta mujer, que esta iglesia esparce por todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Le da incluso una descripción más gráfica. Escuchad esto. También en Apocalipsis 17, estoy nombrando el capítulo para que lo busquéis, dice que está asentada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Y Roma es conocida por estar sobre las 7 colinas, ¿no? Lo podéis buscar en Google. Entonces, hermanos, aquí hay una revelación. Y en Apocalipsis 18:4, el Señor Jesucristo dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué significa? Que dentro de los muchos que profesan la fe católica, hay gente que realmente ama al Señor. Hay otros, desafortunadamente, que están allí porque esa es la costumbre y es la herencia que han recibido de sus padres y se aferran a esa tradición más que a la palabra de Dios. La única forma de salir de allí es leyendo la Biblia. Pero hay mucho creyente que no abre una Biblia. Entonces, creen en lo que le han contado. Y el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Hermanos, esto es un tema muy delicado y muy profundo, pero como yo no me quiero alargar, doy esta pequeña pincelada con todo respeto, para que entendamos que tenemos que tomar una decisión, ¿vale? Y la decisión o la conclusión es que ninguna iglesia salva, que la única salvación del ser humano se llama Jesucristo. Entonces mi invitación es a que lo conozcamos.
por medio y a través de su palabra. Hermanos, muchas gracias.